La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para el análisis de admisibilidad en la causa rol 3330 del año 2017, inaplicabilidad deducida por empresa comercializadora Sociedad Anónima. Tiene la palabra la relatora de la causa, Pilar Arellano. Meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, contenida en el inciso primero del artículo transitorio de la ley número 20.281, que modifica el Código Laboral en materia de salarios base. La solicitud reseñada se ha efectuado para que el pronunciamiento de esta magistratura surta efectos en el proceso laboral de procedimiento de aplicación general por prestaciones laborales adeudadas que actualmente se sustancia ante la Corte Suprema por recurso de nulidad. Específicamente, el aludido proceso se inicia por el Sindicato de Empresa Comercializadora S.A. en representación de 268 trabajadores, por cuanto la actora habría descontado indebidamente ciertos montos desde sus remuneraciones variables con el objeto de ajustar las remuneraciones base al sueldo mínimo, de conformidad a las exigencias de la ley número 20.281. En lo que se refiere al conflicto de constitucionalidad, plantea la actora que este se origina en el hecho de que, en virtud de la frase impugnada, el ajuste de la diferencia que del sueldo base al ingreso mínimo debe efectuarse con cargo a las remuneraciones variables puede hacerse tan solo dentro de los 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley número 20.281. Y la Corte Suprema ha sostenido de manera prácticamente invariable que en su jurisprudencia de unificación, que solo puede hacerse este ajuste con cargo a las remuneraciones variables dentro de los 6 meses a la citada entrada en vigencia. La actora, con posterioridad a sus meses, hizo el reajuste con cargo a las remuneraciones variables y, frente a la demanda de la empresa, el Juzgado Laboral de Santiago, del sindicato de la empresa, el Juzgado Laboral de Santiago condenó a la actora al pago de las prestaciones laborales demandadas, de manera que, por todo lo explicado, ello importa que el legislador forzosamente aumenta el sueldo base global de los trabajadores a sumas más allá del ingreso mínimo. Se infringe así los siguientes artículos constitucionales: el artículo 19, número 16, incisos segundo y quinto, sobre derecho a libre contratación y sistema de negociación colectiva, y el artículo 64, número 5. Por presentación de fojas 375, el Sindicato de Comercializadora S.A. evacuó el traslado conferido en los siguientes términos. En primer lugar, se refiere a las características de la legislación laboral, recordando que forman parte del orden público laboral, que se trata de una limitación a la autonomía de la voluntad que contempla una serie de beneficios para los trabajadores que la negociación solo puede mejorar, que está consagrado en el artículo 19, número 6, inciso primero constitucional, que el presidente está facultado por la Constitución para aumentar las remuneraciones de los trabajadores y demás beneficios económicos. A su vez, explica que la ley se funda en la idea de mejorar los sueldos irrisorios o derechamente la inexistencia de sueldos base para integrar la remuneración mínima solo con la variable. En cuanto a lo discutido en materia de procesabilidad en estos autos, en la gestión pendiente, se precisa que no se paga el sueldo mínimo íntegramente por el empleador por hacer descuentos del sueldo variable, cuestión expresamente reconocida por la actora en autos. Y en cuanto al entendimiento de la norma cuestionada, a su respecto se han presentado 2 líneas jurisprudenciales. Por todo lo anterior, se configura en la especie la causal de inadmisibilidad número 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta Magistratura, por cuanto el requerimiento carece de fundamento razonable, en tanto plantea una cuestión de legalidad. Lo anterior, desde el momento que se requiere la aplicabilidad de la interpretación de un precepto legal, la resolución de su vigencia en el tiempo y la decisión de una cuestión interpretativa que es competencia de los jueces del fondo. Las afirmaciones precedentes se sustentarían en la propia jurisprudencia de este sentenciador, misma que no se reitera por ser conocida por él mismo. Es cuanto puedo relatar, señora presidenta. Muchas gracias. Consulto en primer lugar a los abogados de las partes en conformidad al autoacordado de vistas de causa si tienen rectificaciones respecto de la relación que hemos escuchado para efectos de la admisibilidad. No, señora presidenta. Muy bien. Se han inscrito para alegar en primer lugar por la parte requirente el abogado Arturo Fermandois, quien puede usar de su tiempo para estos efectos por el lapso de 15 minutos.
Gracias, señora presidenta. Ley con representación del requiriente Nautos, comercializadora S.A. Señoría, en el breve tiempo que ha otorgado, y agradezco esta oportunidad, me dirigiré directamente al aspecto central de este requerimiento y a las dudas que pueda despejarse en este alegato en relación a los requisitos que establece la Constitución y la ley. Me iré inmediatamente al requisito del artículo 93, inciso 11, que se encuentra razonablemente fundado, y me iré también al artículo 47F de la ley orgánica, si hay fundamento plausible o no hay fundamento plausible. Señoría, este requerimiento no pide ni busca sustraer a los tribunales ordinarios de un juicio de legalidad respecto al artículo transitorio de la ley 20.281. No pretende que este tribunal se arrastre hacia definir una interpretación de ese precepto, en caso alguno. Aquí solamente se está pidiendo, en este requerimiento, que este tribunal juzgue si la aplicación concreta y precisa que ha hecho el segundo juzgado laboral de Santiago en la causa pendiente, la gestión pendiente, se encuentra conforme con la Constitución o no se encuentra conforme con la Constitución. Es decir, estamos trayendo acá un conflicto de constitucionalidad que no ha sido debatido ni ventilado en tribunales ordinarios, ni podría serlo. La Corte Suprema, ni en general, ni este juez laboral, han dicho una sola palabra sobre el conflicto de constitucionalidad que hemos traído para acá, que consiste precisamente en una pregunta que, revelo en lo personal, me hice el año 2008 cuando salió esta ley. ¿Puede o no puede el legislador disponer aumentos de remuneraciones forzosos para el sector privado más allá del sueldo mínimo? Es una pregunta dogmática de constitucionalidad que se han hecho en muchos tribunales del mundo. Esto ha sido resuelto en Alemania, ha sido resuelto en Colombia. ¿Cuál es la potestad forzosa que tiene el legislador para disponer aumentos de remuneraciones? Esto está en el artículo 65, número 4, y desde luego en relación al 1916, hizo segundo y quinto. Porque cuando se promovió esta ley, el ministro del Trabajo respectivo, que después fue presidente de la Cámara, don Osvaldo Andrade, sostuvo expresamente que esta es una ley que no dispone aumentos de remuneraciones. Simplemente lo que persigue esta ley es dar certeza al trabajador de que su sueldo base va a ser equivalente al sueldo mínimo, que me parece de toda justicia. Este requerimiento no pretende impugnar aquello. Eso es absolutamente legítimo, justo y ha sido resuelto en tantas sedes. Luego, el artículo transitorio de la ley 20.281 no se ha enfrentado a un problema de constitucionalidad nunca. Sí ha sido, efectivamente, como ha sido sostenido por la distinguida contradictora, ha sido sujeto de dos interpretaciones. Una primera interpretación en el sentido que otorgó la misma del ministro Andrade, que otorga un plazo de gracia para que los empleadores al sexto mes tengan equiparado el sueldo base al ingreso mínimo, cualquiera sea el pacto remuneracional que se tenga. Un periodo de gracia para que al séptimo mes comience en régimen a funcionar esta certeza jurídica que se le otorga al trabajador. Esa fue la interpretación que la misma Corte Suprema tuvo hasta el año 2011 y algunas excepciones 2013. Pero por 4 años ya tenemos una interpretación distinta. Una interpretación distinta que le da a ese artículo transitorio un alcance en el sentido que a partir del sexto mes ya no se puede, desde las remuneraciones variables, colocar a las remuneraciones fijas con cargo a ellas y por lo tanto se produce un verdadero aumento de remuneraciones, un aumento de remuneraciones diferido. Esto que estoy interpretando yo ya lo ha dicho la Corte Suprema, cuáles son las interpretaciones que existen en recursos de unificación de jurisprudencia laboral. Entonces tenemos una interpretación primera, una interpretación segunda propia de los tribunales ordinarios que aquí no buscamos revertir. En caso alguno, este tribunal ha dicho, y la literatura ha dicho, no le corresponde al Tribunal Constitucional indicar la forma en que el precepto debe aplicarse o sugerir los términos en que debe determinarse su alcance y sentido. Aquí estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo que la aplicación concreta que en este caso se ha hecho en el sentido segundo de las interpretaciones, es decir, que no se puede cargar desde las remuneraciones variables a las fijas más allá de los 6 meses, a eso se refiere la demanda, todo más allá de los 6 meses, entonces aquello es un tema de constitucionalidad porque nos lleva a la gran pregunta, ¿puede el legislador disponer aumentos forzosos para trabajadores que ganan 2, 3, 4 y hasta 5 veces en esta demanda al sueldo mínimo? Esa es una pregunta legítima de constitucionalidad que nosotros obviamente tenemos una tesis impugnatoria. No ha sido facultado para eso el legislador. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva y los contratos individuales y colectivos de trabajo son protegidos más allá del mínimo. El mínimo es forzoso, más allá del mínimo, entonces la autonomía de negociaciones colectivas e individuales se traduce en los contratos que tienen también armonía interpretativa
con la potestad legislativa. Esto ha sido sostenido desde el profesor Silva Bascuñán. Los ministros de la época, cuando el 65.4 se dicta, aclaran de que es en armonía con la negociación colectiva. Esta es una tesis, señoría, y puedo revelar que yo tuve redactado el requerimiento preventivo de inconstitucionalidad el año 2008. ¿Por qué? No solo por este artículo transitorio, sino también en cuanto a la semana corrida producía efectos de aumentos forzosos de remuneraciones. Se dijo por el ministro una y otra vez que no produce aumento forzoso y por lo tanto desistimos de presentar el control preventivo. Lo que a mí me parecería poco armónico con nuestro sistema es que en un control represivo, en una causa que se está aplicando con una interpretación asentada en la Corte Suprema por más de 4 años en recurso de unificación de jurisprudencia, se me diga que el tribunal no puede entrar a conocer por no estar razonablemente fundado, porque ahí tendríamos un resultado de que un precepto legal que evadió el control preventivo por la seguridad que dio el ministro, tampoco tendría control represivo porque se me diría que es un asunto de legalidad. Señoría, ¿qué ha dicho el recurrido? Ha dicho, aquí hay un tema de legalidad, aquí es un tema interpretativo y por lo tanto no cabe que el Tribunal Constitucional se enfrente a esto. Ha dicho, en primer lugar, que estaríamos pidiendo modificar el contenido del precepto legal, resolver la aplicación de una norma en el tiempo. Esta es una interpretación de norma más que una inaplicabilidad. Hemos dicho que no, que el TC no legisla, etc. Señoría, 4 reflexiones. Primero, con el razonamiento de la recurrida no podría nunca cuestionarse la constitucionalidad de un artículo transitorio, porque un artículo transitorio, dice la recurrida, entonces tenemos un problema en la ley en cuanto al tiempo. Me parece un argumento inapropiado, porque hay que distinguir. De hecho, este mismo tribunal, causa 1537, acogió requerimiento y declaró contrario a la Constitución un artículo transitorio en el tema de plazos para reclamar la filiación en caso de que el padre estuviera fallecido. Este tribunal estimó que ese plazo no correspondía y era contrario a la Constitución. No todo artículo transitorio es un problema de la vigencia de la ley en cuanto al tiempo, me parece una reducción, una caricatura. Se dice también que cada vez que haya un razonamiento conectado a categorías de tiempo, entonces estaríamos en un problema del artículo 22 del Código Civil, ley, vigencia de la ley en cuanto al tiempo. No nos parece, señoría excelentísima, porque hay tantos conceptos constitucionales, legítimas expectativas, legítima confianza, para algunos retroactividad, aquí no estamos pidiendo eso, que tienen componentes de tiempo. Se nos dice por la recurrida, aquí hay varias interpretaciones, y eso prueba entonces que es un tema de legalidad, de mera legalidad, porque bueno, hay una interpretación, luego hay otra, entonces que el recurrente vaya a buscar a tribunales ordinarios la que corresponda. Ya hemos aclarado que este no es el tema, porque estaríamos creando, bajo el razonamiento de la recurrida, un requisito adicional. Estaríamos recreando un requisito consistente en que solo se puede interponer una inaplicabilidad respecto a un precepto legal que tenga una jurisprudencia única, consistente e inamovible desde siempre. Me parecería un requisito exagerado, que no está en la ley orgánica ni en la Constitución. Lo importante es que ese precepto legal sea decisivo para resolver el asunto y que sea contrario a la Constitución. Nos parece que es decisivo, señoría excelentísima, porque la demanda se funda en ese artículo transitorio. El artículo transitorio fue el aplicado. Sin ese artículo transitorio, en la parte que impugnamos, que es dentro de los 6 meses de la vigencia de esta ley, ese es el que puede determinar el acogimiento de la demanda o el rechazo de la demanda, porque la discusión se produce efectivamente después de los 6 meses. Ya dijimos que antes de los 6 meses no hay ninguna discusión. Por lo demás, esta es una demanda que se interpone respecto de un periodo de 2 años, 2013-2015, donde la empresa cumplió con el artículo transitorio de la forma en que los dictámenes de la inspección de la Dirección del Trabajo lo decían. O sea, aquí tuvo un periodo completo en que la norma efectivamente se interpretó por los tribunales y por la autoridad administrativa de otra forma. Entonces está evidentemente enfrentada la demanda a un problema de retroactividad, etcétera. Todo eso pertenece a los tribunales ordinarios. Aquí estamos trayendo el conflicto constitucional y la aplicación concreta. Señoría excelentísima, 2 palabras que me permito reflexionar en torno a la distinción famosa entre legalidad y constitucionalidad. Sabemos que el tribunal tiene distintos criterios en la materia, no le corresponde
entrar en asuntos de legalidad. Pero así tan peligroso como la constitucionalización excesiva del derecho es la legalización del derecho constitucional. Todo conflicto constitucional entonces como tiene una norma de aterrizaje, entonces de mera legalidad y no le corresponde al juez constitucional introducirse. Yo me inclino, como el profesor Martínez está ahí, citando también al profesor Jorge Correa en un voto, las normas evidentemente, al ser aplicadas, tienen un alcance y sentido. Es casi imposible que un juez no vuelque en su sentencia un determinado alcance y sentido de la norma. Ahora, ¿significa eso que este tribunal no puede entrar a conocer una aplicación contraria a la Constitución? Me parecería excesivo. Dice la profesora Catalina Salem en su famosa tesis sobre el tema. Lo que no corresponde es que el tribunal instruya, ordene, pautee a los tribunales ordinarios sobre cuál es el precepto a aplicar o cuál es su alcance y sentido. Pero distinto es si la norma ya interpretada, ya aplicada, colisiona con la Constitución, entonces este tribunal sí puede hacer un pronunciamiento que no determine el alcance y sentido, simplemente resuelva si contraría la Constitución como creemos nosotros o no. El profesor García Trevijano, en un comentario a una famosa sentencia del año 91 en el Tribunal Constitucional Español, dice una frase que me parece muy ilustrativa. Dice, bueno, hay que diferenciar entre las ilegalidades con y sin relevancia constitucional. Si finalmente las ilegalidades, si no tienen relevancia constitucional, ningún tribunal del mundo podría entrar. Sería incubar un conflicto de poderes, que en este caso no ha existido, y que no corresponde ni este litigante promueve que exista. Si hay una ilegalidad con consecuencia constitucional, entonces nos parece, señoría, que no puede este tribunal renunciar a conocer. Ni siquiera estamos en esta instancia, como su señoría conoce, ni siquiera estamos en la sentencia de fondo. Estamos entrando a conocer si hay o no fundamento razonable en todo esto. Nos parecería una exageración, con el debido respeto, que no se estime razonable este planteamiento. Ahora, digo dos cosas finales, excelentísimo señor. Los tribunales extranjeros sí se han planteado este tema. La ley del año 49 en Alemania, que le otorga una fuerza ejecutiva a los convenios colectivos que elevan las rentas respecto a quienes han sido parte de ellos. Tema muy interesante. Siempre respecto al ingreso mínimo, nunca más allá del ingreso mínimo. Colombia se llevó el tema precisamente de si el Parlamento está en condiciones de forzar al sector privado alzas de remuneraciones contra los contratos ya pactados. Y en el caso colombiano está citado el requerimiento, se resolvió. No es posible, está todo referido al ingreso mínimo, donde no hay ninguna duda que el legislador tiene la potestad, y aquí no se está impugnando eso en absoluto. Pero además, y quiero volver, para ir cerrando incluso antes de tiempo, este testimonio personal, respetando, por supuesto, los matices muy legítimos que existen en la sede de este tribunal, sobre lo que se entiende legalidad, lo que se entiende interpretación, lo que se entiende una aplicación, son temas que son matices y son finos. Hay un tema de fondo. Este precepto legal, que salvó el control preventivo de constitucionalidad, cuyo requerimiento está todavía en mi computadora, lo salvó precisamente porque se insistió hasta el final por el ministro en distintas instancias, y ha sido recogido en los fallos, que no producía un aumento de remuneraciones, simplemente cambiaba la certeza, muy justa por lo demás, que había que dar al trabajador para que nunca tuviera una incerteza, aun si tuviera remuneraciones variables respecto a cuál es su ingreso mínimo. Pero si con el correr del tiempo las instituciones, legítimas interpretaciones de los tribunales ordinarios, que vamos a respetar, producen otra aplicación, entonces me parecería una respuesta muy insatisfactoria que nuestra institucionalidad no permita, en un control como este, donde está siendo aplicado el precepto, donde está siendo ya recogido esa aplicación, distinta a la que sostuvo en su minuto del Ejecutivo, se diga que no puede tener control represivo porque es un tema de legalidad. Nos parecería un resultado poco feliz para el control de la constitucionalidad de este precepto. Muchas gracias, señoría. Gracias a usted. Tiene a continuación la palabra para desarrollar su alegato el abogado de la parte requerida, don Rodolfo Caballero, por 15 minutos. Gracias, presidenta. Señoría excelentísima, yo alego por los trabajadores socios del sindicato demandante, la empresa comercializadora que es conocida por su sigla
de Fantasía ITES, son trabajadores de la empresa ITES. Quisiera decir desde ya que, de acuerdo a lo que he escuchado aquí en la alegación, es claro que el criterio interpretativo es lo que hace inconstitucional a la norma. Es decir, lo que se pretende entonces es fustigar la interpretación nueva de la Corte Suprema respecto a este inciso. Quiero, antes de entrar a la discusión de la admisibilidad, decir como introducción que esta norma se enmarca dentro de lo que se llamó el orden público constitucional laboral, que está reconocido por el 19, número 16, cuando habla de la libertad de trabajo y su protección, así lo reconocen todos los autores. Yo traía algunas citas, pero creo que no es necesario hacerlo. También en términos de la justa retribución. En marco de eso, se discute y se dicta esta ley. ¿Cuál es el objetivo de esta ley 20.281? Y así lo plantea claramente el mensaje de la ley. El objetivo es evitar diversos abusos que se hacían justamente por las empresas del retail, que fijaban sueldos bases míseros o derechamente no tenían sueldos bases. Y solo el trabajador ganaba una remuneración variable. ¿Qué significa esto? Que si el trabajador no vende, no gana. ¿Sí? Esa era la idea de esa ley. Y luego también eliminar o evitar el pago de horas extraordinarias porque tengo un sueldo base menor. Esa es la idea primigenia de esta ley 20.281, que lo que pretende entonces es determinar que para el trabajo en una jornada completa el trabajador debe ganar el ingreso mínimo, como mínimo, sin contar para ello aquellas remuneraciones que están sujetas a la producción. Es decir, jornada completa, mínimo, ingreso mínimo. Luego del ingreso mínimo, o sea, luego del sueldo base, si tiene producción, comisiones, llámese como se llame, la parte variable que está ligada a la producción, en ese caso entonces podrá tener una remuneración mayor al ingreso mínimo. Bien, ha referido mi contradictor como impedimento para haber hecho un requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto en las palabras del ministro de la época. ¿Sí? Ministro de la época. ¿Qué es lo que hizo la ley? La ley lo que hizo fue lo siguiente, mire, nadie puede ganar menos de un ingreso mínimo por una jornada ordinaria de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que dijo la ley. Modificó el artículo 42 y estableció entonces que la expresión sueldo base es idéntica o igual a ingreso mínimo, al menos, como mínimo, ingreso mínimo. ¿Qué es lo que sucedió? Que hay trabajadores que a la época de la dictación de la ley tenían sueldos base inferiores al ingreso mínimo. Y, por lo tanto, se dictó la norma transitoria. Y esto es lo que dijo, perdónenme, señora presidenta, que lea en la historia fidedigna el ministro de la época, el ministro Andrade. Dijo, advirtió que en ningún caso se pretende generar por esta vía un mecanismo encubierto de mejoramiento de remuneraciones. Explicó, justamente es por ello que el artículo transitorio del proyecto establece un plazo, dentro del cual los empleadores deberán ajustar las remuneraciones de sus trabajadores a esta nueva exigencia. Se trata de regularizar la situación y de ofrecer al empleador un tiempo prudente para ello. Es decir, el objetivo de la norma transitoria fue dar un tiempo de vacancia de la ley para efectos de que los empleadores adecuaran a la nueva normativa su situación de remuneraciones. ¿Y cómo lo hizo? Estableció que podían descontar desde la parte variable para completar el ingreso mínimo de aquellos trabajadores que tenían sueldos base inferiores al ingreso mínimo. Es decir, el propio trabajador se pagaba su ingreso mínimo, no obstante que la ley que rige por lo general, establecía que ningún empleador podía pagar menos de un ingreso mínimo por una jornada ordinaria, el propio trabajador se pagaba parte de su ingreso mínimo con la parte variable que había generado. Esto lo permitió la ley, y así lo dice expresamente la historia fidedigna, el ministro de la época, el ministro Andrade, que se establece un plazo prudente para que se adecue a este sistema las remuneraciones. Pero voy a ir un poquito más allá. Fíjense lo que dice el senador Alaman respecto de esto. En el segundo trámite legislativo, me permite, sin perjuicio de lo anterior, consideró que es necesario enmendar la normativa vigente por cuanto el sistema que actualmente se aplica ha dado lugar a situaciones que no pueden continuar, como es la fijación del sueldo base en montos ínfimos que en verdad no remuneran servicios del trabajador.
Y aunque a la postre añadió la nueva regulación pueda significar un aumento en la contraprestación económica laboral, ello resulta lógico si se considera la magnitud de la normativa que se pretende corregir. Esto es lo que quiso la ley. Es más, en el tercer trámite, porque esto fue Senado, después fue comisión mixta, el diputado señor Ditborn dijo sobre esta norma: el proyecto consigna que no es digno ni justo que un trabajador parta con un sueldo base inferior al mínimo. Agrega que todo trabajador que cumple una jornada laboral completa debe ganar al menos un sueldo mínimo y que de ahí para arriba tendrá una mejoría de su remuneración en caso que sus comisiones así lo justifiquen. Esto es lo que quiso la ley. Y por eso permitió, para adecuar por 6 meses, que el empleador sacara de las comisiones que generaba por producción el trabajador, que tenía un sueldo base inferior al mínimo, y lo completara el ingreso mínimo. Pero solo por 6 meses, porque el sistema general de regulación es que nadie puede ganar por una jornada ordinaria, menos el ingreso mínimo, independiente, pues son cosas distintas lo que genera con su productividad al hecho de estar en una jornada completa en el trabajo. Este es el objetivo de la ley. Este objetivo es conforme a la Constitución. 19, número 16. Es retribución mínima. Sin duda, el presidente tiene la atribución para subir remuneraciones, pero aún en este caso es regular la situación del sueldo base mínimo que corresponde a un trabajador. De modo que la norma es completamente conforme con la Constitución y especialmente el orden público laboral 19, número 16 y justa retribución. La norma transitoria incluso permite al empleador, y lo dice expresamente la norma, ¿sí?, por la vía de la negociación, dice individual o producto de negociaciones colectivas, ¿sí?, puede lograr la alteración de su sistema para adecuarlo a la nueva ley. Es decir, también cumple con el 19, número 16. ¿Qué es lo que sucede en este juicio? Lo que sucede en este juicio es que estos trabajadores, a quienes represento, después de 8 años de dictación de la ley, siguen pagándose parte de su ingreso mínimo con su producción, con su remuneración variable. Entonces, ganan comisiones, pero le descuentan una parte y les completan el ingreso mínimo. Eso es lo que sucede en este caso. Y aquí, entonces, tenemos un problema de interpretación del artículo transitorio. Si esos 6 meses que da el legislador son para que el empleador adecue, haga un ajuste para adecuar finalmente en forma definitiva son las remuneraciones para adecuarlo al sistema de la ley, o basta que ajuste y de ahí ajusto permanentemente por siempre con las remuneraciones variables de los trabajadores. Este es el problema interpretativo y así lo plantea mi contradictor. De hecho, hubo unificaciones de jurisprudencia en sentido contrario al de la sentencia del año 2012, del año 2011, del año 2013. Yo puse en el recurso los ingresos, no es necesario que lo repita, pero posteriormente varía, y varía con razón, porque se dicta otra ley muy importante, que dice con el caso, que es la 20.611, que modifica el artículo 54 bis de nuestra legislación laboral. Y fíjese lo que dice el 54 bis. Las remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio del trabajador teniéndose por no escrita cualquier cláusula que implique su devolución, reintegro o compensación por parte del trabajador al empleador ante la ocurrencia de hechos posteriores al origen de la comisión. Es decir, no cabe duda que hoy en el sistema laboral no puede el empleador rebajar de las comisiones nada para completar el ingreso mínimo. Es decir, cambió la interpretación porque hay una ley que modifica el sistema, ¿no? En definitiva, lo que se reclama, digo, es de la interpretación que hace actualmente la Corte Suprema, que es la que hizo la sentenciadora en la causa en que incide este requerimiento. Causa que por lo demás está con una nulidad pendiente, y fíjese que la nulidad la pone la demandada. Dos cuestiones aquí. La demandada en su contestación dice que pide que si se va a declarar en subsidio, si se va a declarar que no procede el descuento, sea de aquí para adelante, no de aquí para atrás. O sea, reconoce en subsidio que esta es la correcta interpretación, pero además se va de nulidad fundada en la interpretación de la ley 1922, artículo 1922. Pues bien, esto es contrario al control represivo de la constitucionalidad. Es contrario, puesto que no se afecta a la supremacía constitucional ni con la norma ni con la interpretación, sino que se cumple específicamente lo que establece el orden público laboral. Yo he señalado como causales de inadmisibilidad, ¿sí?, fundada en la falta de un fundamento razonable, o el Tribunal Constitucional ha hecho
sinónimo, ¿cierto?, la carencia de fundamento plausible con la necesidad de que esté fundada razonablemente. Ha ocupado las dos en el mismo sentido. Y ha dicho que eliminar o cambiar una frase puede significar una modificación de la ley. Fíjense que aquí lo que sucede es si se elimina la frase que pretende mi contradictor, dentro de, es decir, que solo se hacen 6 meses. Quiere decir que ahora tenemos 2 regímenes permanentes. A trabajadores contratados después de la ley, a quienes no se les descuenta nada de su remuneración variable para enterar el ingreso mínimo, y a trabajadores que estaban antes de la ley con sueldos base inferiores al mínimo, a los cuales sí se les descuenta de sus comisiones para enterar su sueldo mínimo. Eso significaría la eliminación de la frase, significaría modificar el sentido, significaría alterar el carácter de transitorio de la norma. ¿Para qué habría sido necesario poner una norma transitoria, ¿cierto?, si es que tengo 2 regímenes permanentes? No tienen un sentido. Lo que haría el Tribunal Constitucional es eliminar, entonces sería alterar la ley, establecer un nuevo sistema legal, ¿sí?, al eliminar el plazo de 6 meses. Transforma una norma transitoria en una norma permanente. Su señoría ha declarado que esto debe ser declarado inadmisible, 626 del 2006, por citar alguno. También resolver la aplicación de una norma en el tiempo, ha declarado este tribunal, este excelentísimo tribunal, que no puede considerarse como razonablemente fundado, para efectos citar la sentencia 839 del 2007, 1451 del 2009. Lo que pasa aquí es que lo que se pretende regular es justamente eso, la aplicación de la norma del sueldo base mínimo obligatorio por jornada ordinaria en el tiempo. Algunos trabajadores que tenían un sueldo base antes tienen un plazo para adecuarlo, 6 meses. A otros, toda la regla general. Eso es lo que aquí establece esta norma. Por lo tanto, eliminar el plazo de 6 meses significa pronunciarse sobre la aplicación de una norma en el tiempo. Pero también, y lo ha dicho mi contradictor a propósito de decir que la aplicación de la norma deviene inconstitucional, deviene por la interpretación. Entonces estamos ante un problema de interpretación de la norma y incluso más, me atrevería a decir todavía más, un problema de inconstitucionalidad del contenido de la resolución de la jueza y del contenido de la unificación de jurisprudencia de la Suprema, que cambió su criterio. Se basa en la resolución que interpreta la norma, no en la norma misma, ¿no? Esta es materia de unificación, es materia, por lo tanto, de la Corte Suprema. Hay un recurso especial en materia laboral para regular la recta aplicación del derecho, ¿sí?, que es una especie de casación para fijar la unidad de doctrina, ¿no? Tanto es así que la propia recurrente deduce recurso de nulidad fundada en las normas de interpretación. Su señoría excelentísima ha declarado que los problemas de interpretación son problemas de los tribunales del fondo y ha dicho que los requerimientos que se fundan en problemas de interpretación carecen de fundamento plausible. También ha dicho que no es posible la impugnación del contenido de resoluciones judiciales. No me detengo porque me imagino que todos sabemos de lo que hablamos. Es decir, este requerimiento no cumple los estándares que ha establecido este propio excelentísimo tribunal para estimar razonablemente fundado o con motivo plausible la declaración o la admisibilidad a trámite de la inconstitucionalidad de una norma. Es más, uno podría incluso decir que aquí ni siquiera hablamos de un precepto, porque hablamos de un plazo, dentro de, pero ¿cuál es el contenido del dentro de 6 meses? En fin, podría uno también decir que ni siquiera es una norma legal. Por estas razones, su señoría excelentísima, solicito se declare inadmisible este recurso, se tenga por no formulado, ordenando a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la continuación de la tramitación del recurso de nulidad que se encuentra pendiente. Muchas gracias por su paciencia. Gracias a usted. Señores ministros que integran la sala, ¿tienen alguna pregunta que formularle a los abogados de las partes? No siendo así, se pone término a esta audiencia. Muchas gracias.